Bien, seguimos con esta conversación sobre la narrativa venezolana del siglo XXI y el contexto en el cual se desenvuelve. Ya vimos en la reunión pasada, en la conversación pasada, hasta qué punto lo político está presente en estas experiencias literarias. Ahora vamos a conversar de algunas circunstancias concretas que están relacionadas con la producción y la difusión de al menos una parte de esa narrativa y de la recepción que de ella se ha hecho. Se ha hablado de un boom de la narrativa venezolana, de un boom que por supuesto estaría asociado en por lo menos en la visión de quienes proponen ese boom, estaría asociado con la denuncia del proceso político venezolano. Es decir, estaría sobre todo ese boom estaría alimentado, integrado sobre todo por las obras de los escritores que no se sienten partícipe o que abiertamente se oponen a lo que está sucediendo en el país. Esa, esa idea del boom uh, ha sido bastante difundida, pero igualmente rigurosamente o contundentemente negada desde el propio campo de la oposición, para hablar abiertamente, ¿no? Uh, un, Vuelvo a citar a Carlos Sandoval y a su intento de mirar las cosas con la objetividad de un crítico realmente objetivo y honesto, valga la redundancia de lo de objetivo y la objetividad. Y él matiza un poco este asunto del boom y trata de encontrar explicaciones a por qué se ha creado esta especie de visión, esta especie de burbuja según la cual han surgido una cantidad importantísima de obras en lo que va de este siglo. Y una de las explicaciones que él da es el interés de las editoriales privadas, eh, editoriales que vieron la posibilidad, por una parte, de hacer, de tener un provecho económico a partir de la publicación de ciertas obras, y ese provecho económico, por supuesto, estaría asociado a la idea, a la convicción de que había un masivo público lector dispuesto a leer ese tipo de novelas de denuncia de la situación política. Y una de las consecuencias de esto ha sido lo que podríamos llamar en términos generales la recepción de la literatura venezolana en el exterior. Es cierto, en los últimos años, la literatura venezolana, o por lo menos una parte de ella, ha tenido una acogida notable por parte de editoriales de otros países, especialmente de España, porque siempre existe la limitación de la lengua, salvo cuando hay traducciones, que también ha sucedido. También ha sucedido que escritores venezolanos jóvenes que han sido traducidos a otro idioma. Recuerdo el caso de Rodrigo Blanco Calderón y su novela The Night, que fue publicada recientemente, traducida y publicada en Francia, traducida al francés y publicada en Francia. Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos preguntarnos, esto es un fenómeno que tiene que ver con criterios estrictamente literarios, o hay también criterios de otro orden, criterios políticos, criterios de participación
en el hecho político, en la difusión de una visión política, no por parte de los escritores, que también, ya lo dijimos en la clase anterior, en la reunión anterior, sino por parte de las mismas editoriales, porque sin duda en el exterior, en brazos de los grandes medios masivos, se ha promovido especialmente una visión del proceso político venezolano, y esa visión compartida sin duda por algunas editoriales que además, repito, ven la posibilidad de que haya un público lector ávido de comprar obras de ese tipo, pues les haya inspirado un poco a publicar estas obras en el interés de tener un beneficio económico, que en último caso el objetivo, uno de los objetivos, no debería ser el único de las editoriales. De tal manera que tenemos una cantidad de escritores viviendo fuera del país y algunos de ellos publicando fuera del país, es decir, en editoriales de otros países. Pero aquí hay una distinción que me gustaría hacer. Es decir, hay escritores que, más allá de vivir en el exterior, más allá de querer difundir una visión política del país, mantienen, digamos, una cierta cercanía con el país, con su gente, con sus circunstancias, con lo que está sucediendo. Y hay otro tipo de escritores que quizás porque tienen mucho tiempo residenciados en el exterior, quizás porque ya el público lector al que va, lo que llamaríamos, lo que se llaman en teoría literaria el lector ideal, ya su lector ideal no es necesariamente el lector venezolano, sino que son obras que se evidencia en ellas que están escritas para otros lectores de otra nacionalidad. Y estas obras suelen adquirir características muy particulares, en el sentido de que la manera de representar, por ejemplo, los personajes políticos es mucho más, digamos, grosera, en el sentido de rasgo grueso, no necesariamente de mala calidad. Yo insisto en tratar de no involucrar la calidad literaria en este análisis inicial que estamos haciendo, e incluso en cambios en el lenguaje. Yo les voy a leer a ustedes una cita de una novela de un escritor venezolano que vive en el exterior, y para que veamos cómo el lenguaje ha cambiado, y el lenguaje nos indica quién es el lector ideal de este escritor. Más adelante, quizás en la última clase, lo identificaré. No lo voy a identificar por ahora, ¿ok? Solamente voy a leer la cita. Ustedes la van a tener en pantalla, por cierto. Y dice así: no quiero acusaros sin razón, pero siempre que paso por esta plaza escucho cuando alguien se queja de que ustedes los saludaron y luego se le perdió la cartera o la cámara de video. Además, os vi en un programa de televisión, os filmaron con cámara oculta, sois famosos en toda España. Es decir, esta es una novela cuyo contenido tiene mucho que ver con Venezuela. Los personajes principales son venezolanos. Es una novela de denuncia de la situación política, pero es evidente que esta novela no está escrita para un lector venezolano. Es decir, esos cambios en el lenguaje, ese uso del vosotros, que por supuesto nosotros no usamos, evidencian a qué lector, cuál es el lector que el escritor tiene en mente cuando está escribiendo
un párrafo de ese tipo. Bueno, eso ha sucedido. Eso ha sucedido bastante y tiene que ver, repito, con una cierta avidez creada por un cierto público, creada por las editoriales, por los escritores y por los medios, en un cierto público en relación a lo que sucede en Venezuela. Ahora, ¿es en relación a lo que sucede en Venezuela o es en relación a una visión concreta de lo que sucede en Venezuela? Uno podría pensar, por ejemplo, qué editorial de España, por decir concretamente de uno, podría interesarse en este momento, podría ser lo suficientemente equilibrada, lo suficientemente ecuánime como para publicar a un escritor en cuya literatura no se manifestara una oposición abierta a la política, a la situación política venezolana. Bueno, esta cosa me parece a mí que es muy demostrativa de cómo la literatura en ciertos casos se presta para ciertos fines concretos o para orientarse de alguna manera hacia ciertos lectores concretos. Esto es una cosa que sucede, pero no sucede mucho, y tengo que decirlo. De hecho, he identificado al menos 2 escritores venezolanos con una residencia larga en España que definitivamente parece que, bueno, nada, la temática, las anécdotas siguen muy relacionadas con Venezuela, o bien suceden en Venezuela o suceden fuera de Venezuela con personajes venezolanos, personajes a los que se halaga o se burla o se ironiza o se hiperboliza, etcétera, pero que evidentemente, repito, no están dirigidas a un lector venezolano. Y por supuesto, hay una manifestación abierta, clara, de ciertos escritores de cómo la situación política venezolana les ha dado no solamente contenidos, no solamente anécdotas, no solamente posturas con relación al hecho político, no solamente opinión, no solamente una visión crítica, sino que les ha dado oportunidades de publicación, de figuración, de difusión, de ventas, ¿no? Y es bueno que un escritor venezolano lo reconozca, porque primero me parece es un acto de reflexión sobre su propia literatura, por supuesto, es un acto de honestidad, me parece también, porque está explicando con claridad en qué circunstancias solo una parte de la difusión de su obra se debe no solamente a la obra en sí misma, sino que se debe a las circunstancias, en las condiciones en que esa obra se escribe y esa obra aparece y esa obra se difunde. Entonces tengo aquí 2 pequeñas citas de Rodrigo Blanco Calderón, ustedes las van a tener en pantalla también, que hacen esto muy evidente y muy claro. Dice Blanco Calderón: la crisis venezolana hasta ahora ha sido el marco mayor de mis historias. Mis cuentos y novelas pasan por el umbral de haber presenciado el suicidio de mi país. ¿Okay? Esa es su opinión y la confesión que confirma un poco lo que dijimos en toda la clase pasada de cómo lo político permea, penetra, se infiltra en la narrativa venezolana contemporánea. Y el otro pequeño texto, la otra pequeña cita de Blanco Calderón dice así: a los escritores venezolanos nos ha dado temas y posibilidades literarias y una atención a nuestros libros que antes no teníamos. Y de esta cita
me interesa destacar la segunda parte y una atención a nuestros libros que antes no teníamos. ¿Ok? Cuando Calderón está diciendo eso, quiero dejar aquí, quiero hacer un paréntesis y decir que Rodrigo Blanco Calderón me parece un escritor extraordinario, pero cuando Rodrigo Blanco Calderón dice eso, y una atención a nuestros libros que antes no teníamos, está apuntando a que la causa de esa atención no es solamente o únicamente la obra literaria en sí misma, la calidad de esa obra literaria, la capacidad de comunicación de esa obra literaria, sino el hecho de que esa obra literaria se asocie no al proceso político venezolano, sino a una visión de ese proceso político. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos esto claro y voy a leerles otra cita, la tendrán en pantalla también, de Carlos Sandoval, donde Carlos Sandoval ratifica esta idea de Blanco Calderón de que el hecho político les ha dado la posibilidad de ser difundido y que haya una atención a nuestros libros, dice, que antes no teníamos. Esta es la cita de Carlos Sandoval, ¿no? Dice, las obras novelescas representativas de nuestra narrativa reciente, esas que han puesto a circular el nombre del país y sus autores en España, América Latina y otras latitudes distintas a la República del idioma materno, son aquellas que han hecho de la Revolución Bolivariana en clave negativa, tema, atmósfera, motivo de sus productos ficcionales, con todo y que, lo sabemos, hay otro tipo de manifestaciones fictivas que apenas rozan esos avatares, pero que no han tenido tanta fortuna en el mercado del imaginario. Bien, aquí me interesa resaltar dos cosas. Lo dejé en rojo, lo de en clave negativa, para reforzar un poco la idea que lo que ha llamado la atención, lo que ha querido ser publicado por las editoriales extranjeras y fuera del país y editoriales privadas, incluso aquí en Venezuela, es lo que aborda a la Revolución Bolivariana en clave negativa. Pero además me interesa destacar en la última línea de la cita, que tengo la impresión de que Carlos Sandoval un poco aquí se excedió cuando dice que no han tenido tanta fortuna en el mercado del imaginario. A menos que él se refiera con lo de mercado del imaginario al mercado de la literatura en general y no al mercado de una manera, a un tipo de reflejo, a un tipo de, digamos, de calidad, de calidad literaria o de postura frente al hecho político. En realidad yo creo que lo que habría que decir es que no ha tenido tanta fortuna porque hay obras, esas obras que él llama otro tipo de manifestaciones fictivas, simplemente pues no gozan del favor de una cierta industria editorial interesada sobre todo en proyectar una visión negativa del proceso político. Y no es que me parezca negativo, malo, criticable, que se proyecte una visión en clave negativa del proceso político. Lo que me parece inaceptable es que una industria que se supone una industria encargada de difundir el saber se conforme con una visión, con una parcialidad y simplemente asuma que no existe el otro lado, que no existe otra producción literaria que en cierta forma, literariamente hablando, contradiga la que han publicado de manera preferencial. Esto tiene que ver con el trabajo de las editoriales, ¿no?
uno se podría preguntar quién publica a quién. Y si en la respuesta, evidentemente, quien publica a quienes tienen una visión, a quienes, para seguir utilizando la frase de Carlos Sandoval, a quienes proyectan en clave negativa la situación del país, son escritores publicados por editoriales extranjeras y editoriales privadas, y quienes intentan o lo hacen, proyectan la situación del país en clave positiva, pues están en en las editoriales públicas. ¿Esto tiene que ver estrictamente con la calidad de las obras literarias? No, absolutamente no. Quien quiera que quisiera mantener una posición como esa estaría siendo deshonesto. Ah, no es posible defender ningún corpus literario en su integridad. Siempre hay desniveles, siempre hay altibajos en la calidad de las obras literarias, ¿no? Pero decir que simplemente que no existe, como se dice, una narrativa que contradiga esa visión en clave negativa de la situación de la política venezolana, es cuando menos deshonesto y falto de objetividad. Y bueno, volviendo un poco a lo del papel de las editoriales privadas versus las públicas, voy a leerles un texto, un párrafo escrito por mí, que lo tendrán también en pantalla. Digamos que me resultó más fácil leerlo que parafrasearlo en este caso, ¿no? Y es un poco un comentario al texto anterior de Carlos Sandoval. Hay que añadir que ese mercado del imaginario ha sido poderosamente impulsado por una industria editorial que no solo vio la posibilidad de unas ganancias empujada por el descrédito internacional al que se sometió la experiencia bolivariana, sino que esa misma industria editorial tomó partido en ese descrédito junto a los grandes medios de comunicación. Se quiere decir con esto que más allá de las consideraciones estrictamente literarias o crematísticas, esa industria editorial se sumó voluntaria y entusiastamente a una campaña eminentemente política. Es decir, no hay un interés estrictamente literario de editar literatura, sino que hay, desde mi perspectiva, y creo que hay suficiente prueba para eso, editar obras que abiertamente se opongan, desdigan, denuncien, degraden al proceso político venezolano. Y repito, no se trata de que no se pueda hacer eso, de que uno lo critique, no, yo creo que es perfectamente válido. Lo que me parece que no es válido, lo que me parece que es poco equilibrado, es no tener la suficiente capacidad para intentar ver el otro costado del asunto. Y bueno, de alguna manera, ese asunto de las editoriales se transmite a los lectores, ¿no? ¿Cómo se lee en Venezuela? Pues se lee sesgado políticamente. Y yo estoy seguro, absolutamente seguro, no podría afirmarlo como si tuviera una encuesta en la mano, pero estoy absolutamente seguro que hay lectores que jamás agarrarían un libro de narrativa que no desdijera, que no hablara mal de la revolución bolivariana, así como sin duda hay lectores en el lado del chavismo, de la revolución, del proceso político, que les parecería una perdedera de tiempo o una especie de complicidad el leer la obra literaria de escritores que
que se opongan. Esto es muy notorio, muy visible en ciertos artículos críticos, como lo decía en la sesión anterior, porque o bien esos artículos críticos simplemente desconocen, no incluyen para nada una literatura que no sea la de la perspectiva en la que se está escribiendo el artículo, la perspectiva política, quiero decir, o bien se nombran algunos autores. Sucede, por ejemplo, mucho cuando el escritor, cuando el crítico es un crítico evidentemente que está en desacuerdo con la política actual en Venezuela y enumera un número importante de escritores con sus obras que están, digamos, en la línea que él está tratando en la que él se mueve políticamente hablando. Y cuando, por excepción, se nombra a algunos otros, casi nunca se nombra, sí, gente que está del lado del chavismo, de la revolución bolivariana, del proceso, como lo queramos decir. Cuando se nombra a algunos escritores, normalmente no se nombran sus obras, y si se nombran sus obras no se hacen muchos comentarios o simplemente no hay comentarios, lo cual es muy sospechoso porque tiende uno a creer que simplemente no las han leído. El hecho simplemente de haber sido editadas por una editorial pública ya las invalida, ya las descalifica, ya las desaparece. Y es impresionante cómo sucede esto en gente con una obra importante, tanto narrativamente hablando como creativamente, quiero decir, en la creación literaria, como en críticos literarios, ¿no? Y uno no entiende cómo se puede ser tan parcializado y no ver que se está dejando de lado por lo menos una obra que merecería, en el peor de los casos, una descalificación sustentada, una descalificación lo suficientemente reflexionada para decir que, bueno, que no hay una narrativa que no sea una narrativa válida, que no sea la que se opone al proceso político. Eso pasa con los lectores, y esa es la manera en que podríamos decir que se lee en Venezuela hoy. Se lee desde la perspectiva política que yo tengo y no leo otra cosa que no sea lo que está acorde con lo que coincide con mi perspectiva política. ¿Qué otros elementos hay en esta narrativa que estamos abordando? Bueno, por supuesto, cada escritor intenta a la hora de plasmar lo político, intenta asumir un tono determinado, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una variedad importante, ¿no? Por supuesto, hay mucha sátira en el sentido de tratar de desdecir, de maldecir, de malponer, de degradar a los personajes que encarnan aquello en lo que yo no estoy de acuerdo. Hay drama, por supuesto, en el sentido del reflejo de situaciones dolorosas, de situaciones que no han faltado, por cierto, de situaciones dramáticas, como su palabra lo dice, y vamos a encontrarla también con frecuencia. Hay mucha ironía que por supuesto está asociada con la sátira, pero digamos que la ironía se mueve más a nivel del discurso que propiamente a nivel de la conformación de los personajes. Esta es una narrativa también, y esto ya para ir entrando en lo que haremos en la próxima reunión, que será ya entrar en los textos literarios. Hay ciertos elementos que yo he llamado referentes de la contemporaneidad, que abundan muchísimo. Es decir, es increíble cómo los escritores, no importa en qué
cuáles de los espectros políticos se sitúen, en general estos elementos abundan muchísimo. La farándula, por ejemplo, lo que tiene que ver con música, con cantantes, o sea, aparecen reiteradamente como manera, digamos, de construir una realidad verosímil, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, todo lo que tiene que ver con telefonía, con computación, con todas estas cosas, con internet, con todo esto que es tan común ahora, pues está absolutamente presente, muy, muy presente en, en esta narrativa, así como, por supuesto, las redes sociales. Y, y mucho intertexto. Los escritores, todos, en general todos, hay una tendencia muy notoria, muy notable, a hacer referencia a otros escritores y a obras de otros escritores. Además, no solamente escritores, pasa lo mismo con el cine, por ejemplo, la presencia del cine en esta narrativa venezolana contemporánea es realmente sorprendente. Y si hubiera que buscar alguna explicación, yo diría que tiene que ver no solamente, sobre todo lo que tiene que ver con los intertextos literarios y con los intertextos cinematográficos, no solamente con el hecho de que, bueno, de que el cine, por ejemplo, es una cosa tan cotidiana y tan común hoy en día, sino que en general estos son escritores académicamente formados. Son buena parte de ellos escritores salidos de la universidad, muchos de ellos incluso con carreras de letras que evidentemente los puso en contacto con un discurso acerca de la historia de la literatura, con una discriminación de los diferentes movimientos, etc. Entonces, es realmente llamativo la cantidad de intertextos en unos escritores más que en otros, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo Blanco Calderón es impresionante la cantidad de intertextos que usa, ¿no? Lo cual evidencia además que se trata de un personaje, de una persona realmente culta, capacidad de manejar tantas referencias literarias, ¿no? Pero bueno, anotémoslos como una característica de esta narrativa de la cual estamos hablando, ¿no? En relación a los géneros narrativos, pues prácticamente el inventario es absolutamente amplio y abarca casi todas las modalidades de la narración, la novela histórica, lo policial, el documental, lo fantástico, un cierto realismo que decía yo en la sesión pasada, que intenta no asociarse con lo político, sino mantenerse en un nivel de realidad de personajes que están viviendo su vida un poco en un ambiente casi aislado, que se autoabastece en lo vital, en lo conflictivo, en lo psicológico. De tal manera que si uno tuviera que responder qué se escribe en Venezuela hoy, pues uno diría, se está escribiendo, por supuesto, política, es el tema central, el tema inevitable, pero ese tema está adornado o está enfocado desde perspectivas distintas y adornada con una serie de elementos como los que ya, como lo que ya enuncié, ¿no? También ahí lo decía también en la vez anterior, hay las ubicaciones conocidas, es decir, estos personajes se mueven en espacios identificados al detalle, ¿no? La Universidad Central, el el edificio tal en Santa Mónica, es decir, son a los escritores parece que les interesa mucho alimentar la verosimilitud de lo que están narrando
y un recurso es las ubicaciones, ayudan a que el lector tenga la visión de que eso es un hecho absolutamente concreto, casi verificable por calles, por número de casa, por nombres de edificios. Y aquí viene lo que yo he llamado la épica del condominio, porque una de las cosas que más me ha llamado la atención es la repetición del condominio como escenario de lo narrado, ¿no? Volviendo a esas ubicaciones conocidas y reducidas, a esos espacios casi cerrados, ¿no? Entonces, si uno, qué sé yo, para dar solamente unos ejemplos, ¿no? De la presencia del condominio, puedo nombrar, por ejemplo, la novela Ljubljana de Eduardo Sánchez Rugeles, Un loft para Cleopatra de Jorge José Negrón Valera, Simpatía de Rodrigo Blanco Calderón, La senda de los diálogos perdidos de Mario Morenza, Patria o muerte de Barrera Tisca y La distancia de los cuerdos de María Eugenia Seijas. En todos estos textos, el condominio, el espacio cerrado de la vivienda, del edificio, del conjunto residencial, está muy presente y en cierta forma orienta la narración. Y bueno, cuando hablamos de intertexto, podemos también hablar de metarrelato, ¿no? Y es una técnica también que usa mucho Rodrigo Blanco. De estos escritores es sin duda el que más, digamos, maneja un discurso en el cual no solamente se cita o se asocian, se relacionan otros escritores, otras obras, otros géneros artísticos, sino que además hay una tendencia a reflexionar sobre el acto de escribir, sobre, o sea, un relato que cuenta cómo se escribe otro relato, ¿no? Por supuesto, no es una técnica nueva, no es una técnica que él esté inventando, la anoto simplemente porque me llama mucho la atención la profusión, la reiteración de ese mecanismo en Rodrigo Blanco Calderón y las reflexiones sobre el acto mismo de escribir. Y bien, para cerrar, yo diría que volvemos un poco al tono narrativo, es decir, cómo a la ecuanimidad, al equilibrio. Y bueno, hay una característica que no puedo dejar de nombrar de algunos textos es el carácter panfletario que tienen, ¿no? Es decir, un poco es como si el escritor terminara justificando el abandono de sus preocupaciones estéticas en función de un objetivo que considera prioritario y que considera absolutamente necesario, que es la denuncia de la situación política o la defensa de esa situación política. Entonces vamos a encontrarnos escritores de lado y lado en los cuales las costuras se ven muy claras y se ve muy claro el abandono de la preocupación literaria en función de la preocupación política. Eso, aunque es una característica de esos textos literarios, no tenemos más remedio que denunciarlo como como una falla, como sí, como un fracaso desde el punto de vista literario. Así que bueno, veremos algunos ejemplos de todo esto que he venido hablando. Estas dos clases, estas dos sesiones, me pareció que debía dedicarlas a un poco crear un contexto para que cuando entremos a las obras sepamos bien dónde nos estamos moviendo y qué criterios estamos usando. Así que los espero en la tercera sesión.